مجموعة من الأسرى والأسيرات المحررين. Saluda a todos y indica, comienza su exposición diciendo: nosotros somos ex prisioneros de cárceles de la ocupación israelí, siendo nuestras familias aquí incluso presentes, ex prisioneros que hemos tenido que sufrir largos años esa ocupación militar israelí. Menciona que se encuentra entre nosotros una ex prisionera que durante 5 años tuvo que vivir en las prisiones israelíes y también tener que soportar allí las crueles situaciones y vejámenes, ella y su familia. Y este es un ejemplo tan solo, y también de miles de prisioneras, mujeres que han tenido que sufrir la cárcel bajo la ocupación israelí. Actualmente menciona que hay más de 60 mujeres sin resolución su situación y bajo esa condición de prisioneras. También con nosotros se encuentra la joven Malak El-Hatib, quien tuvo que sufrir, estar detenida como prisionera cuando tenía 13 años, como miles de niños palestinos también. Actualmente aún tienen que sufrir desde hace muchos años ese tipo de acto criminal. Actualmente hay más de 450 niños encarcelados en prisiones de la ocupación israelí. Y con nosotros también se encuentra la hermana Hidá Abdul-Latif, que soporta tener que tener a su pareja más de 15 años en las cárceles de la ocupación del Estado israelí. طبعا فداء هي نموذج Y ella representa como ejemplo a las madres palestinas, ¿sí?, que en un número mayor a 7.000 personas tienen esta difícil situación que soportar, y es tener a sus familiares encarcelados y tener que sufrir todos los vejámenes de este tipo de ocupación. ضربت هذه الأمثلة لأؤكد أن Este es un ejemplo porque el pueblo palestino desde el año 1967, prácticamente una cuarta parte de su población pasó a estar dentro de las cárceles y a tener que sufrir desde ese momento bajo este tipo de régimen. Prácticamente el número es de 1 millón de personas. Actualmente hay 7.000 detenidos en diferentes cárceles distribuidos en 23 dependencias carcelarias a todo lo largo y ancho de Israel. Hay 450 niños menores de 18 años en las cárceles de la ocupación israelí. Por supuesto, las edades se reducen hasta los 11 y 12 años en esas cárceles de la ocupación israelí. 60 niños, entre ellos muy jóvenes, prácticamente pequeños. 700 de personas que no tienen ningún tipo de acusación tampoco, ni tampoco de sentencia, ni han sido procesadas en un juicio sin ningún tipo de cargo. Y entre ellos las personalidades que están encarceladas, Marwan al-Barghouti. Y desde el año 2000 diferentes dirigentes han sido encarcelados de las autoridades palestinas. 56 de ellos, constantemente funcionarios de Palestina, han sido encarcelados en las diferentes dependencias del gobierno de la ocupación israelí. Hay 20 prisioneros que están hace más de 20 años en las cárceles. En referencia a lo anterior, los 56 funcionarios eran diputados electos que fueron encarcelados en las diferentes dependencias del estado de ocupación. Claro, ningún otro prisionero en el mundo ha tenido que sufrir similares condiciones como las que tienen que sufrir prisioneros que están más de 35 años en las cárceles, y mencionó algunos ejemplos de ello como Barghouti y Karim. Y desde hace más de 15 años una personalidad también como Jurboni que estuvo encarcelada. Y además dio estadísticas sobre desde el año 67 más de 200 casos que murieron en las cárceles de manera diferente. Son considerados mártires del pueblo palestino porque fueron ejecutados en esas cárceles.
la mitad de ellos y la otra mitad a través de diferentes cuestiones que tienen que ver con el descuido en la materia de salud y también porque han sido ejecutados. يعني هذه الصورة الرقمية هي فقط مؤشر Estas estadísticas nos tratan de brindar una imagen con respecto a lo que representa el crimen de la ocupación israelí con respecto a través de los prisioneros palestinos. دولة إسرائيل المحتلة Es el único estado, el de ocupación israelí del mundo, el que toma prisioneros a menores, los juzga y también los encarcela de manera sistemática. El estado de ocupación israelí es el único en todo el mundo que ha establecido leyes para que sean castigados dentro de las cárceles los prisioneros. Por supuesto es conocido que las torturas a los prisioneros son considerados actos criminales y que están fuera del marco legal. Y que es el estado de ocupación israelí entonces el que mantiene este tipo de crímenes contra el pueblo. Y retiene los cadáveres de los mártires dentro de las prisiones. Y hay más de 268 de estos cadáveres dentro de morgues especiales que se consideran como cementerios dentro de las prisiones de los palestinos que han sido encarcelados. إسرائيل لا تعترف El Estado de Israel no reconoce los acuerdos de Ginebra y tampoco estos derechos a los prisioneros en estas cárceles. De regímenes de facto, es decir, este régimen que es militar y de ocupación en la arbitrariedad del mismo. وتتعامل مع Y considera a los prisioneros como terroristas y como criminales. لهذا Es por esa misma razón entonces que la situación de los prisioneros en las cárceles es realmente muy delicada. Entonces existe sistemáticamente una precarización de la cuestión de la salud de los prisioneros en las cárceles y también prohibiéndole el acceso a cientos de familias a que puedan ver la situación de los prisioneros en las cárceles. Hay políticas entonces de utilizar la fuerza y todo tipo de tortura contra los prisioneros en las cárceles. Existen detenciones y también juicios, ¿sí? o sin juicio, dictámenes en contra de los prisioneros. Actualmente hay 3 prisioneros que están en huelga de hambre total para que sean consideradas su situación. Como ustedes saben, Israel forma parte del conjunto de las Naciones Unidas, pero como también es el único Estado que no respeta las normas que establece las resoluciones ni tampoco las bases de las Naciones Unidas. No solo enfrenta al pueblo palestino, sino que también enfrenta a todo el orden mundial. Y no toma en consideración ninguna de las cuestiones de derecho humano de los mismos, ni tampoco de justicia y de equidad. يعني هي دولة فوق القانون Es un Estado que se considera sobre las leyes internacionales y también sobre el derecho en la región y el derecho internacional. Y aún y frente a los pedidos de todo el conjunto de numerosos llamados internacionales a que se respeten la situación del pueblo palestino y de los prisioneros, no es considerado por el Estado israelí y no es tampoco tenido en cuenta. لهذا الشعب الفلسطيني Es por ello que aún así el pueblo palestino resiste a esta ocupación والأسرى داخل السجون y los prisioneros dentro de las cárceles también se يقاومون fortalecen entre sí para defender sus derechos y también proclamar su situación frente a todos. ونحن نعتبر También consideramos que este tipo de metodologías lo que hacen es tratar de profundizar la ocupación israelí sobre Palestina. نحن هنا No estamos aquí para tratar de sumar consideración nada más, sino que también los estados tomen una posición frente a esta cuestión que tiene que ver con la ocupación. Consideramos que no hay posibilidades de mantener estrechos vínculos comerciales y estrechos vínculos protocolares con un estado que somete al pueblo palestino de esta manera. لهذا نحن مع تفعيل المقاطعة Por eso consideramos propicio la política del boicot comercial a los productos de Israel y también a sus políticas y también a todos sus actos. Y la consideración de Israel como un Estado que transgrede
las leyes internacionales y el apoyo al pueblo palestino en todas las cuestiones que tienen que ver con sus reclamos en el marco del derecho internacional y en el marco internacional de las denuncias al respecto. Consideramos que también el apoyo a los prisioneros es el apoyo a la libertad del pueblo palestino, porque el prisionero palestino ha sufrido, ha fallecido, ha sido mártir también por su esfuerzo en lograr esa liberación de Palestina. دعم الأسير الفلسطيني هو انسجام الإنسان مع ثقافته. También el apoyo al prisionero palestino consiste en apoyar esa cultura por lograr la justicia y definitivamente la paz para el pueblo palestino. Por eso siempre que he podido le he preguntado al secretario general de las Naciones Unidas que si él tuviera una hija llamada Malak el-Hatib, qué es lo que ha tenido que sufrir a los 13 años estar bajo la cárcel, es decir, dentro de la cárcel, qué es lo que él haría. كيف سيتحمل أي إنسان ¿Cómo soportaría cualquier ser humano esa situación? أن يكون ابنه الصغير القاصر داخل زنزانة يتعرض للتعذيب؟ ¿Cómo haría cualquier persona de todos nosotros si su hijo, su más querido hijo, su parte de su ser, está entonces como prisionero a su edad dentro de las cárceles israelíes? ¿Cómo soportaría cualquier persona que a las 3 de la mañana un ejército ocupante tomara prisioneros de las casas que nosotros estamos viviendo? El alcance de todo esto es que se han detenido las negociaciones de Palestina debido al no respeto de la otra parte de cumplir con los acuerdos que se van fijando. وأنا أؤكد بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي معنى Y remarca el ministro que considera que no hay ningún significado de paz ni ningún tipo de probabilidad de paz mientras que exista este tipo de Estado ocupante que comete este tipo de crímenes en Palestina. الحرية تبدأ بحرية الإنسان. Entonces, la libertad comienza con la libertad y con los derechos humanos. يعني أكتفي لأنه زميلك قدر بيحكي. شكرا جزيلا. Agradecerles a todos ustedes para que comprenden.